Vamos a ver lectura crítica. Estamos ahondando nuevamente los temas para verificar, tener las bases fundamentales para resolver digamos, la prueba, ¿cierto? Decíamos que tenemos que verificar razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, prueba de acciones y actitudes. ¿Por qué? Razonamiento cuesta 10%. Profe, yo no soy tan bueno en razonamiento. Vamos a tratar de ahondar para que sí lo logre. Digamos, si no es posible, si no, no, es que es muy difícil, aunque sea completemos la mitad para llevar el 5%. ¿Listo? Lectura crítica también vale el 10%. Digamos, tenemos que llevarnos ese 10%. Si no, si en realidad no lo logramos, tratemos de llevar el 5% para ir sumando, ¿sí? Pero tenemos que volver a ver los temas, pero no vamos a ver la misma clase. Vamos a tratar de ver lo esencial y aplicarlo de otra manera. ¿Listo? Competencias ciudadanas, ¿vale? El 15%. Entonces, este 15% es esencial. ¿Y qué es la competencia ciudadana? Es el pensamiento sistemático, el pensamiento analítico o reflexivo y el multiperspectivismo, que ¿qué es? Poder ponerme en los zapatos del otro. ¿Cómo adquirimos para competencias ciudadanas las habilidades para responder bien? Tenemos que ver mucha constitución, Y la constitución bien aplicada, la lectura de la constitución, y digamos, saber los mecanismos de participación, los mecanismos de protección, saber que el bien común prima sobre el particular. Todos estos elementos me van a dar un contexto, me van a dar una forma para contestar acertadamente a esas competencias ciudadanas y voy a ganar el 15%. Digamos que tenemos el 5 y el 5 de razonamiento 5 de lectura y el 15 de competencias. Contestamos todas bien. Ya llevamos 25, ¿cierto? Hacemos prueba de acción y actitudes, que es el 15%, vale bastante. Ya vimos, digamos, clases de acciones. Ayer repetimos y antier vimos algunas circunstancias, vimos otra forma de verla, digamos, de otra manera, o recalcamos algunas cositas para llevarnos ese 15%. Y ya quedaría el 50%, que es conocimientos, pero conocimientos hemos visto las leyes y vamos a verificar todos los temas. Entonces, y vamos a ver mucho, digamos, la letra pequeñita, que es lo que siempre preguntan. No preguntan en sí la norma, sino algunas aclaraciones que tiene, porque eso suele pasarse, digamos, de vista, ¿cierto? Entonces, hoy la clase es de lectura crítica. ¿Qué es lo que nos quieren verificar en lectura crítica? Dice, evalúa competencias relacionadas con la capacidad para leer de manera analítica y reflexiva. Requiere comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar sus perspectivas y juicios de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a verificar si algo es verdadero, si algo es falso, y vamos a poder decir lo contrario de lo que me plantea el texto. Me pueden hacer una pregunta, lo contrario a esto es, y tengo que identificar qué es la cosa para poder dar lo contrario. Vamos aquí. Lo anterior exige que el aspirante identifique y recupere información presente en un texto o varios. Construya un sentido global, ¿sí? La idea en general, la idea principal. Establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Entonces, para hacer todo esto, lo primero que tenemos que tener presente son, digamos, unas preguntas que nos vamos a hacer. Vamos a decir, ¿qué es lo que me quieren evaluar? ¿Sí? Después, ¿qué es lo que quiere transmitir el escritor? ¿Sí? Y después, ¿qué utiliza él o qué medio qué medio utiliza para poder hacerlo, ¿cierto? Después vamos a identificar si la pregunta es literal o inferencial. Vamos a identificar si la pregunta es una tarea positiva o una tarea negativa. ¿Listo? ¿Cómo hacemos todo esto, profe? Pues, digamos, de alguna forma lo vamos desarrollando. Vamos a mirar primero qué son esas cosas y después la vamos a aplicar. Entonces, vamos a mirar que hay unos tipos de texto tipos de preguntas, que son literales, inferenciales y argumentativas. Son 3 tipos de preguntas diferentes. Puedo decir que las inferenciales tienden a valer un poquito menos, ¿sí? Las inferenciales valen
otro poquito, un valor más, y la argumentativa tiene un valor más grande, porque la argumentativa tiene que sostenerse en el juicio de la persona que lee, en plantear una nueva idea. Entonces, es un poquito más compleja, debería tener más valor. ¿Pero qué es eso, profe? ¿Qué es literal? ¿Qué es inferencial? ¿Qué es argumentativo? Primero vamos a mirarlo más o menos técnicamente qué es. Entonces, literal. Se centra en las ideas e información como frases y palabras clave que están explícitamente expuestas en el texto. ¿Listo? El inferencial se centra en dar cuenta de las relaciones y asociaciones de significados que permite realizar deducciones, ir más allá de lo leído para elaborar conclusiones. ¿No? Ahora el argumentativo se centra en emitir juicios sobre el texto leído con un argumento. Se va a dar una intención, una opinión. ¿No? Tiene un carácter evaluativo. Vamos a verificar. ¿Ve el audio otra vez? No. Vamos a verificar si es falso, es verdadero, ¿cierto? Vamos a evaluar ese texto. ¿Listo? En el que interviene la formulación del lector, su criterio y su reconocimiento, su conocimiento de lo leído. Entonces, mire que aquí no solo le van a preguntar sobre el texto o sobre la imagen, ¿cierto? Le van a preguntar sobre si usted es una persona que tiene aprendizaje continuo, que es una de las acciones que veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, profe, pero ¿cómo así que me van a preguntar eso? De pronto, una imagen simboliza algo de la guerra, digamos. Y el saber eso, el tener el contexto de esa imagen, me da la solución de la pregunta. Entonces, sí le evalúan si usted es una persona lectora, sí le evalúan si usted se tomó el tiempo para estudiar, sí evalúan eso. Uno no se da cuenta, pero en el fondo, sí ellos verifican si usted estudió o no estudió. Listo. Bueno, yo lo tengo aquí así. Lo literal es cuando yo veo las pistas. Vamos a hacer unos detectives. Cuando yo veo las pistas ahí, las pistas están plateadas, ese es lo literal. Cuando yo trato de descifrar las pistas, de unir una pista con la otra, eso es lo diferencial. Y cuando yo doy, digamos, el motivo del caso o doy mi conclusión del caso, digo, sucedió esto por esto y esto, es argumentativo, cuando yo doy mi opinión. ¿Por qué motivo lo hizo? Es el argumento que yo doy por fuera de las pistas, las utilizo, pero es un juicio que yo doy. Y los motivos, la opinión del por qué sucedieron los hechos. ¿No? Bueno, aquí está presentado entonces de otra manera. Digamos, también viene este significado en otro texto, digamos, en otra información que encontré, pero es prácticamente lo mismo. Literal, las palabras están explícitamente puestas en el texto. Eso es, que está ahí, literal. Si han visto, digamos, muchachos que dicen, literal, yo soy así. O sea, tiene que ser completamente lo que hay ahí, que sea literal. Por ejemplo, algunos, hay una imagen de un marranito y dice, literal, yo soy esa. Y no podría ser, porque ella no, eso sería inferencial, porque ya está simbolizando que es un marranito, pero no lo es, ¿cierto? Literal es que exactamente sea lo que esté ahí. ¿Listo? Inferencial. Se crean asociaciones para crear una conclusión, pero no la está dando, solamente hace la asociación, ¿sí? Y está demostrando lo que se puede interpretar. Y crítico, que usted sí va a dar su opinión. Se trata de emitir un juicio sobre el texto. Entonces yo puedo decir, el texto es o no es, el escritor trató de plantear esto y estoy de acuerdo por esto y esto, ¿sí? Vamos a mirarlo de otra manera. Entonces, lo literal es lo que está ahí, tal cual está. ¿Esto? Lo diferencial es lo que se comprende de lo que yo estoy viendo ahí, lo que yo comprendo. ¿Sí? Lo argumentativo es mi punto de vista o el punto de vista del escritor. Yo tengo que concluir el punto de vista del escritor. ¿Listo? Para esto, entonces tenemos unas clases de texto que son los continuos y discontinuos. Profe, ¿qué es continuo? Bueno, el significado es que son unos signos que conforman un texto.
¿Pero qué es un texto continuo? Pues que es un párrafo donde hay varias frases, donde crean un bloque solamente, ¿cierto? Un bloque de la lectura y usted va llevando un orden, ¿sí? Para leerlo. Eso es continuo. ¿Discontinuo qué es? Dice símbolo de imagen. Puede ser una caricatura o un mapa. ¿Qué tiene que ver? Que hay una frase aquí, me lleva a otra frase aquí, o una imagen que me hace interpretar algo aquí, otra imagen que me hace interpretar otra cuestión aquí. No está, no lleva la secuencia de uno estar leyendo, sino observando una cosa con otra y haciendo una semejanza. Entonces, ese discontinuo. Profe, ¿para qué me sirve saber si es continuo o discontinuo? Bueno, el continuo tiene una forma de analizarse y el discontinuo otra, y una forma de leerse, aunque podría ser similar. Por ejemplo, las caricaturas se van a observar de este lado hacia la derecha, después vuelve a comenzar abajo aquí y otra vez hacia la derecha. Ese es el orden de leerlo. El continuo, básicamente también lleva la misma secuencia, pero en texto, en letras. ¿Listo? Y hay unos tipos, esos son las clases de texto, y hay unos tipos de texto. Entonces, miren, digamos, vamos a identificar cuál es la intención del escritor y cómo lo hace. Lo que él utiliza, las herramientas que él utiliza son los tipos de texto. Él utiliza los tipos de texto. El narrativo podría ser un cuento, el informativo puede ser una noticia, el expositivo puede ser un blog hacia una comunidad específica y el argumentativo puede ser un ensayo. ¿Por qué un ensayo? Porque él va a poner su opinión ahí. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo de esta forma. Entonces, cada tipo de texto tiene una intención, que es lo que yo les decía, qué es lo que quiere hacer el escritor. Entonces, por ejemplo, en el texto narrativo, el escritor quiere relatar unos hechos que pasan a unos personajes. ¿Sí? Un cuento, una fábula, es narrativo, ¿cierto? En el descriptivo, cuenta con objetos o personas o lugares o animales, sentimientos y situaciones. Descriptivo solamente da la información. Estaba Pepito Pérez en la ciudad capital y lo asesinaron. Está solamente dando la información, te está describiendo, ¿cierto? Bueno, el texto dialogado es donde se produce una interacción entre ambos, digamos, dos personajes. Profe, pero entonces una fábula, un cuento sería dialogado. Sí, pero es narrativo, o sea, la intención es contar, ¿sí? Después viene el texto expositivo, que viene a ser casi lo mismo el descriptivo, son casi lo mismo. Explica, transmite, informa, ¿sí? De una forma objetiva. ¿Qué tiene que ver? Que el descriptivo no va a utilizar tantas palabras técnicas y solamente va a dar la información, ya. El expositivo sí va a tratar de mostrar algo, por ejemplo, en un blog que toquen el tema de la vacuna del COVID. Entonces va transmitido hacia una comunidad específica, puede ser hacia científicos. Dice, mire, los avances del COVID son esto, y utilizamos esto, comunidad científica, ¿qué opina? O algo así, o sea, está exponiendo algo que está desarrollando un tema específico, pero no es solamente como una noticia que relata, sino está diciendo lo que se está trabajando, como una forma de presentar algo, ¿sí? De exponer. Y después viene el texto argumentativo, que es defender una idea o expresar una opinión sobre algo. ¿Listo? Bueno, acá son las preguntas que debemos hacer. Yo siempre digo, para todo, temas policiales, bueno, todo lo que tenga que ver leyes, lo que tenga que ver con acciones, lo que tenga que ver, cualquier tema, siempre nos vamos a preguntar qué es lo que me quieren preguntar. No es lo que está escrito ahí, sino qué me quieren evaluar. Para según lo que me quieran evaluar, yo voy a responder. ¿Sí? Que, digamos, usted verificó y, acá me quieren evaluar si yo sé qué es literal y qué es inferencial. Lo aplica. Acá me quieren evaluar si yo puedo dar un argumento. Lo hace. Entonces, tienen que verificar eso. ¿Qué es lo que le quieren preguntar o evaluar? ¿No? Bueno, el texto narrativo va a dar la respuesta del qué ocurre, porque él va a contar una historia normal. El descriptivo, cómo es la situación, va a contar esto. El dialogado es qué dicen estos personajes, ¿sí? El expositivo, qué y por qué es así, porque yo le decía, entonces, la vacuna del COVID, qué es, cómo se está haciendo, por qué se está haciendo, ¿sí?
Y el argumentativo es quién pensó o qué piensas, ¿cierto? Bueno, unos ejemplos del narrativo son las novelas, cuentos, fábulas, ¿sí? Noticias, bueno, noticias cabría un poquito más en el expositivo, pero también si nada más cuenta, no. ¿Listo? En el descriptivo, una guía de viajes, unos, bueno, mire, vuelve a entrar en cuentos, pueden ser unos tipos de cuentos y unas novelas. También, mire, están en el narrativo y está en el descriptivo porque también está describiendo. Normal. ¿Listo? En el dialogado, bueno, el dialogado casi no. Y en el texto expositivo puede presentarse libros de textos, ¿cierto? Artículos, divulgación, textos científicos, un blog, ¿sí? Y en el argumentativo, artículos de opinión críticas. Artículos de opinión y críticas. Estos son un poquito más complejos y cómo lo vamos a identificar. Porque en la lectura, el escritor da la opinión suya, da la opinión. Es cuando da opinión, no es descriptivo ni expositivo, es un texto argumentativo. Profe, ¿para qué me sirve esto? Porque algunas preguntas lo hacen. Dicen, el anterior texto tenía la intención de A, exponer, B, argumentar, C, es narrativo. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber cuándo es argumentativo, cuándo es expositivo, porque puede salir en una pregunta. Pero todo esto para una pregunta, sí, para una o dos preguntas, pero es que eso va a significar 3.000 o 5.000 puestos. Entonces es importante. Listo. Tipo de palabras y características lingüísticas. Entonces, verbos de acción en el narrativo. O resalta, ¿sí? Abundancia de adjetivos en el descriptivo. Bonito, flaco, verde, azul, así. Esto, en el dialogado, cotaciones, guiones, ¿sí? Entonces, está un símbolo que es el guioncito para establecer que una persona habla aquí y el guioncito ya habla otra persona. Listo. El expositivo tiene que ser un lenguaje claro y directo. Profe, ¿Sí? profe, qué pena interrumpir. No, ¿Me sí. puede recordar qué son acotaciones? Acotaciones son expresiones, frases que dice un personaje. Entonces, él manifiesta, digamos, me gusta la música. Es una acotación, bueno, es una expresión de algo que a él le gusta, pero, y el otro hace la acotación de, pero es que la música es muy interesante. Entonces, le complementa, es un diálogo, ¿sí? Cada uno expresa algo, ¿va? Y hace, digamos, la acotación es eso, hacerle un contrapunteo del otro, o sea, de contestarle en el sentido de lo que él dice. Entonces, yo hago una acotación, digamos, a mí me gusta el baile, y usted dice, yo hago la acotación de que el baile es bueno para la salud, ¿sí? Está dando opiniones, está dando, bueno, pero no se vayan por opinión porque entonces lo confunden con argumentativo. Está ¿Cómo expresando, complementar? sí, complementar, está expresando, está hablando, ya. Eso es una acotación. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Entonces vamos aquí, en el lenguaje claro y directo, que es el expositivo. Esto utiliza mucho palabras técnicas. Puede utilizarlas digamos, de palabras sobre biología o sobre lectura, pero palabras muy, digamos, muy preparadas pueden utilizarlas, ¿sí? En el dispositivo. Porque él trata de ir a un público, ¿no? Verbos que expresan opinión en el argumentativo, ¿sí? Aquí siempre se va a identificar eso por la opinión. Yo creo o yo argumento o según la comunidad puedo argumentar esto, ¿sí? Entonces, así lo vamos a identificar para poder dar respuesta cuando nos pregunten, digamos, el texto anterior era de qué tipo y uno se queda como así, sería expositivo, sería argumentativo. Si tiene una opinión del escritor, es argumentativo. Si no tiene opinión del escritor, es expositivo. Es expositivo. ¿No? Bueno, aquí. Entonces, básicamente esto es también lo mismo. Digamos, ¿qué quiere hacer cada texto? El narrativo, contar una historia que, digamos, que hace imaginar al lector, que hace que el lector lleve una secuencia y se imagine la situación, ¿no? La estrategia comunicativa, o sea, ¿cómo hace eso?
es creando unos personajes, unas situaciones y mantener una secuencia, una cronología de inicio, nudo, desenlace. ¿Cierto? Va a llevar esa secuencia. Informativo. Entonces lo que quiere es simplemente dar a conocer que algo sucedió. ¿Listo? Utiliza un lenguaje claro y sencillo, un lenguaje para hacerlo, para, digamos, una noticia. Sobre todo esto de sencillo lo están tomando, digamos, en serio algunos periódicos y el amarillismo, entonces son muy claros, muy explícitos en lo que, ¿sí? En lo que dicen. Mantiene una posición objetiva. El informativo solamente va a decir lo que sucedió y no va a dar su opinión del tema. ¿Listo? Responde cómo, cuándo y dónde, solamente. No el por qué, ni el qué piensa, ni el para qué. No, solamente cuándo sucedieron los hechos, cómo sucedieron o dónde. Ya. El expositivo busca transmitir o exponer un conocimiento. El expositivo busca transmitir eso. Entonces, digamos, la desnutrición en Colombia o el problema de la anorexia en Colombia. Entonces vamos a explicar que anorexia significa esto, y las mujeres o los hombres, bueno, hacen estas circunstancias cuando tienen anorexia y, digamos, técnicamente, ¿qué es eso? Este sí utiliza un poquito de palabras más técnicas y trata de mostrar ejemplos y datos y cifras, ¿sí? Entonces, en Colombia, la anorexia, 6 de cada, bueno, o no, perdón, por ahí 3 de cada 10 personas sufren anorexia. Bueno, podría ser una cifra. ¿Listo? El argumentativo busca convencer sobre un punto de vista al lector. Se mantiene una posición subjetiva, o sea, que él interpreta o que busca que el lector interprete. No es objetiva, no es simplemente lo que pasó, sino busca ir más allá. ¿Sí? Y encontramos el uso de ejemplos también. Entonces, mire que a veces si utiliza ejemplos, el argumentativo y el expositivo utiliza ejemplos, podemos confundirlos. Solamente lo que nos va a hacer diferenciarlo es que está la opinión. En el argumentativo está la opinión del escritor. ¿Listo? Vamos a tener presente esto siempre, muchachos, siempre. Que es literal, que es inferencial y que es argumentativo. Esto era un ejemplo que yo había hecho en una clase, por ejemplo, que es literal. Entonces, en la situación particular es que el novio de una muchacha contesta el celular a escondidas. Eso fue lo que sucedió, más nada. Si a usted le preguntan literalmente qué sucedió, él contestó el celular a escondidas, se fue, ¿cierto? Inferencialmente, podemos decir, puede ser que tenga amante, puede ser que tenga, ¿cierto? Argumentativamente dice, porque la señorita es muy cansona y no le da amor, él tiene un amante. Y por eso contesta a escondidas. Entonces ya estamos dando un juicio, un caso, ¿cierto? En lo argumentativo. En lo diferencial solamente estamos como llevando a cabo lo que me está mostrando y lo literal es simplemente lo que está ahí. Profe, pero esto, ¿por qué es importante? El año pasado sucedió que salió una pregunta que era inferencial. Bueno, voy a decirla, era de un boxeador, eran dos boxeadores, uno era cristiano y otro era filósofo ateo, pero la pregunta en sí lo que consistía era identificar si era literal o era diferencial, o sea, saber qué era literal y qué era diferencial. Y muchas personas, como no se tomaron el tiempo de leer o de estudiar o de que alguien los guiara, contestaron muy simple y todos salían, esa pregunta era muy fácil, regalada. Pero resulta que la mayoría, yo creería que un 90% contestó erradamente por no tomarse el tiempo de verificar qué es literal, qué es inferencial. Entonces, en esa pregunta salía que los dos boxeadores, uno hablaba de Dios y otro hablaba de contravertir lo que decía este como siendo ateo. Y decía, en la imagen muestra, bueno, en la imagen se puede inferir, ojo, se puede inferir. Y entonces decía, que son dos boxeadores. B, que son dos atletas. C, que son dos luchadores. Y D, que es un obispo y un filósofo.
un filósofo ateo, sí, un filósofo ateo. Todo el mundo decía, pues es que ahí están, los boxeadores. Sí, pero es que está diciendo, se puede inferir. No le están pidiendo lo literal, lo que está ahí, no. Es lo que usted puede interpretar con lo que está ahí. Y si uno hablaba de Dios y el otro hablaba en contra de eso y mencionaba a Aristóteles, creo, a Sócrates, creo que lo mencionaba, es porque él era filósofo y era ateo y el otro era un obispo. Pero ¿dónde está que él no tenía ni cosito, ni tenía corbata, cosito de acá, el blanco ese que le ponen en el cuello, y el otro tampoco tenía el libro de Platón en la mano? No, pero es que usted sabe que es inferencial y que es literal, cambia todo. Entonces, mire que el 90% perdió esa pregunta, y haber pasado esa pregunta le podía dar 5.000, 8.000 puestos más arriba. Solamente esa pregunta. ¿Por qué? Porque si habían 54.000 personas, bueno, 53.000 y algo, desarrollando eso, y 50.000 contestaron mal, y usted la contestó bien, usted pasó a ser de los 3.000 que contestaron bien, de los primeros 3.000. Entonces, sí hay que tomarse el tiempo, muchachos, de estudiar, de mirar, de verificar. Esto es importante. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar siempre qué es lo que pretende el autor. Señorita. Profe, Señorita. estoy, qué pena con usted. Es que me deja confundida con la parte literal, inferencial, argumentativo. Sí, bueno, muy bien. Cuando tengan dudas, nos regresamos, no importa, no hay afán. Lo importante es que quede todo claro, no hay afán. Tenemos tiempo bastante todavía. Entonces, miren, vamos a tenerlo así clarito, clarito. Lo literal es lo que yo veo ahí. Por ejemplo, yo le voy a decir, no sé cómo, bueno, vamos a utilizar algo. Digamos, literalmente, ¿usted qué ve aquí? Literalmente. Un celular, ¿no? Bueno, sí, pero más explícitamente o más objetivamente, uno va a decir que es un rectángulo, ¿cierto? El cual viene como de vidrio, ¿cierto? Que se ve negro. Eso es literal. Ya, usted no está viendo más nada sino un cuadro negro, ¿cierto? Así. ¿Listo? Eso es literal, lo que usted está viendo ahí. Entonces, inferencialmente, usted va a analizar y usted va a decir, no, pero es que lo que tiene ahí se asemeja a un celular. Esto, mire, esto se asemeja a un celular. El celular es un equipo de comunicación para transmitir información, estar en contacto, ¿cierto? Ya estoy infiriendo. Listo. Y el argumentativo, usted va a decir, es que es digamos, un aparato electrónico que lo realizaron con este fin y, digamos, está en ese lugar para que él pueda transmitirnos a nosotros a través de esto una información. Y lo utiliza para su trabajo. Se le ponen más cosas, le da su opinión. Esto es argumentativo. Literal es solamente lo que usted ve ahí, lo que usted ve, solamente. Ok, No va a poner más nada. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos, usted, bueno, vamos a colocar y me dice, aquí literalmente, ¿qué ve? Literalmente. Entonces usted va a escribir literalmente, dime lo que ves, no importa, Vicky. ¿Qué ves profe, es ahí? que no sé qué es. Pero lo que ve ¿Es ahí como un literal, radio? no, pero estoy diciendo literal, Bueno, literal. entonces un cuadrado, Bueno, es un cuadrado, hay un aquí, cuadrado, listo, un cuadrado, una rayita aquí, otro digamos, cuadrado pequeñito. Ser el fantástico dibujo que es. Aquí, aquí, aquí. Entonces, vemos que hay que dos cuadrados. un cuadrado, Bueno, sí, dos. Ajá. bueno, digamos que esto es un cuadrado, un rectángulo, bueno, lo que sea. Esto, bueno, un rectángulo. Rectángulo, un cuadrado encima, en la parte Dos derecha, una rayita aquí, rayitas.
una Sí. bolita. Ah, bueno, son dos rayitas y otra rayita aquí. Listo. Eso es lo que usted ve literalmente. Inferencialmente, ¿qué me va a decir? Profe, pareciera que esto es una antena, que esto es la base de algo y como que es un botoncito o algo. Entonces, eso podría ser un radio, podría ser, ¿sí? Usted me podría decir que eso es un radio. Otro me puede decir, mire, otro me puede decir, profe, eso es una maquinita, esta es la palanca y eso es una maquinita, ¿cierto? Una maquinita, la palanca y un botoncito, me puede decir. Otro me puede decir, profe, eso lo que es una cosa para poner la bandera, bueno, no sé cómo se llama, no sé, para poner la bandera. Otro me puede decir, y eso es inferencial. Bueno, lo inferencial no es tanto que nos vayamos a otras cuestiones, es que lo que estamos viendo le demos un sentido. Eso es inferencial. Tratemos de analizar las pistas y concluir qué es lo que hay. Esto, mire eso. Aquí miramos las pistas. El señor contesta a escondidas. Pues analizando las pistas puede tener amante. Ahora argumentativo. Es que él tiene amante porque esta señorita es muy cansona. Entonces a él pues está aburrido el pobre señor y pues se consigue mejor alguien que lo comprenda. Ahí sí me quedó mal. Alguien que lo comprenda y poderse enamorar. ¿Sí? Eso es argumentativo. Alguien que, alguien que lo ame. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que verificar eso, qué es argumentativo, qué es literal y qué es inferencial. Lo que le decía con las muchachas. Una muchacha decía, había un marranito, bueno, no sé, un marranito. Sí, un marranito. Sí, ¿cierto? Un marranito. Ahí. Y la muchacha decía, literal, literal, soy yo, soy yo. Y pues no va a ser literal, aun cuando ella se sienta que está gordita, aun cuando se sienta, no va a ser literal, porque ella no tiene los ojos de esa forma, no tiene las orejas de esa forma, no tiene la nariz de esa forma, no tiene la cabeza redonda de esta forma, el cuerpo de pronto lo pueda tener redondito, pero tampoco así, la colita no la tiene enchurrascadita, no puede ser literal que ella sea así. Inferencial, sí puede ser, profe, es que yo hago una semejanza de que como el marranito es gordito, yo también soy gordita, pues yo soy yo. Bueno, pero entonces no me diga literal. Dígame, inferencial que soy yo. Sí, me hago entender. Sí, profe. Sí. Bueno, lo literal es lo que usted ve ahí como lo ve ahí, sin más ni menos, lo que usted está viendo ahí, es literal. Inferencial es lo que yo interpreto. Esto en imágenes. Ahora en texto. Dice, por ejemplo, el marranito es rojo, ¿cierto? Rojo. Es literal, es decir, que rojo es el marrano o que el marrano es rojo. Ya, no cambiar nada, sino eso, tener presente eso. ¿Listo? Si usted me dice, me dice otra cuestión, si usted se me sale diciendo, es que el marrano eh, tenía pintura blanca y roja encima, o cierto, o me dice, no, el marrano en realidad era rosa, ya no es inferencial, aun cuando usted estaba analizando algo. ¿Por qué? Porque tiene que ir más o menos en semejanza a esto, llama de esa manera. Pero lo literal es lo que está ahí, lo que está ahí. Lo diferencial es lo que yo interpreto un poco con lo que está ahí. Y argumentativo ya es un punto de vista o una opinión que yo doy, una opinión que no está en el texto, no está. Pero tampoco es cualquier cuestión, tiene que ser relacionada con eso, pero no está escrita, no está escrita. En lo inferencial, las preguntas diferenciales son fáciles en los textos. ¿Por qué? Porque si me dicen Camila peleó, estaba peleando, ¿listo? Yo me voy a devolver a la pregunta, me va a decir, ¿por qué peleaba Camila? Yo me voy a devolver al texto y voy a verificar la palabra Camila y voy a hacer esto, voy a mirar al lado de Camila que hay, adelante o atrás. Y pues yo miro, pues Camila estaba peleando por esto.
¿cierto? Porque estaba brava, o Camila estaba peleando por esto, por esta cosa. Es más fácil identificar lo literal. Pero digamos que hagan dos preguntas literales y hacen una inferencial y una argumentativa. Entonces usted puede estar pasando las literales, bien, pero si está rajando las inferenciales. Si aplica el mismo método, las está perdiendo. Entonces la idea es pasar las literales, pero también pasar las inferenciales, ¿cierto? Entonces, literal es lo que está ahí, inferencial lo que deduzco de lo que está ahí, lo que deduzco. Y argumentativo, la opinión mía viendo lo que está ahí. Es así. No es que una opinión, pero no tenga nada que ver. Sí, pero mire una cosa. En lo argumentativo puede que no esté la palabra que me dicen en la pregunta o que esté en el texto. En lo diferencial puede que la palabra tampoco esté. En lo literal sí tiene que estar la palabra. Sí tiene que estar la palabra que utilizaron. Por eso son más sencillas. Porque si me dicen el carro, pues yo me devuelvo y busco dónde está el carro y ya sé lo que pasó con el carro. Pero en lo diferencial yo tengo que interpretar qué le sucedió al carro. Y en lo argumentativo tengo que decir el por qué le sucedió eso al carro. No sé si así quedamos, digamos, claro con literal, inferencial y argumentativo. Sí, profe, entendido. Ujú. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a mirar. El autor o el escritor, el que hace, va a tener una intención, que es transmitir algo, ¿cierto? Y puede ser, digamos, lo hace con un propósito, ¿cierto? Y va a transmitir eso, dice, va a transmitir una intención, una acción, un propósito, una iniciativa, una meta, una finalidad. Él está haciendo un escrito o una imagen con el fin de dar algo a entender, de que usted entienda algo. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Tiene una estrategia, digamos, que varía según el tipo de texto. Entonces, si está en un texto narrativo, la estrategia de él sería contar una historia. Si estamos en el texto informativo, es dar a conocer una noticia, un hecho. Si estamos en el texto argumentativo, ¿cierto? Es poder dar su opinión o convencer. Esos son los tipos de texto y esas son las intenciones del autor. Eso nos ayuda para responder. Al principio es como cansón, uno dice, pero ¿para qué eso que estamos viendo? ¿Para qué? Pero después uno va viendo como la intención del por qué. ¿Listo? Entonces, otra vez, vamos a ver otra vez aquí, otra vez vamos a resaltar otra vez los tipos de texto. Entonces, el narrativo cuenta una historia y pone a imaginar al lector. Puede ser un texto falso, el narrativo, más el informativo no, el informativo tiene que ser real y el argumentativo, pues, es la opinión, entonces también no tiene como un valor si es falso o es verdadero, ¿cierto? Porque es la opinión. Pero el narrativo puede ser falso, podría ser también verdadero, no hay problema. Pero en la mayoría son falsos, son historias, son cuentos, son fábulas, ¿cierto? Y el informativo sí es real, tiene que decir cuándo, dónde, por qué sucedieron los hechos, ¿cierto? Va a exponer. Perdón, cuándo, dónde, no más, porque el por qué no es importante que lo explique. ¿Cierto? Vemos que el narrativo va a utilizar un lenguaje fácil, sencillo. El informativo sí va a utilizar un poquito un lenguaje a veces, bueno, el informativo puede utilizar sencillo. El expositivo es el que utiliza un lenguaje más técnico, porque necesita transmitir algo objetivamente. Entonces, el expositivo es objetivo. Va a exponer, explicar un conocimiento, va a transmitir, usa el lenguaje técnico, es especializado. El autor mantiene una posición objetiva, neutral, no va a dar su opinión. ¿Listo? El autor presenta ejemplos, comparaciones, datos y cifras. En el argumentativo también puede presentar eso, puede presentar ejemplos, comparaciones, datos, cifras, sí, todo, hasta personajes. Pero va a colocar ¿qué? Su opinión. Va a poner su opinión dentro del texto. Eso es lo que marca el argumentativo. ¿Listo? La opinión. Bueno, vamos a buscar un poquito más. Esto es lo que yo digo que cada vez que vayan a hacer una respuesta a una pregunta,
verifiquen esto, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, dónde, por qué. Profe, pero en el examen no porque nos demoramos, sí, pero digamos, usted ya se mentaliza que si le preguntan el qué, es literal. Si le preguntan el quién, es literal. Si le preguntan, digamos, ¿qué hacía María? Pues, es literal, ya sabe. El cuándo. ¿Cuándo sucedió la Primera Guerra Mundial? Pues es literal. Ahí tiene que estar en el texto. ¿El dónde ocurrió? O sea, ahí es literal, ¿cierto? ¿En dónde estallaron, digamos, la bomba, las primeras bombas atómicas? Bueno, las que utilizaron listo, en Japón, listo, ya sabe usted. ¿Listo? Ahora el cómo depende, a veces puede ser literal, a veces puede ser inferencial. El por qué y el para qué sí son inferenciales, sí son inferenciales. Y pueden ser argumentativos también. Bueno, ya. Vamos a verificar esto, los textos continuos y los textos discontinuos. Entonces, decíamos que, digamos, el texto continuo es un párrafo, es una secuencia, así de signos, de letras, de frases expuestas en un bloque. Esto, esto es un texto continuo, ¿no? Y el texto discontinuo tiene, digamos, puede tener letras, pero tiene imágenes, o si no tiene imágenes, digamos, las frases no llevan una secuencia. Puede haber una frase aquí, puede haber otra frase aquí y otra por aquí, digamos, en medio de un signo, un globito o algo, o sea, puede ser un mapa, pero está separado. Esto ya sería un texto discontinuo. Lo que yo les decía una vez que es importante el contexto. El contexto no es que lo evalúen o lo pongan ahí, de que le vamos a evaluar el contexto, no. Pero si usted sabe sobre, digamos, un tema específico y le evalúan sobre ese tema, el usted sabérselo ya, ya le va a ayudar a responder. Un ejemplo, un ejemplo. Hacían una historia de que un ciudadano en una motocicleta con su primo se dedicaron a vender cigarrillos. Después se complicaron las cosas y pasaron a matar a esas personas, a matar a las personas que estaban, digamos, haciéndole el camino difícil, que eran la competencia. Y luego ellos terminaron involucrados en un negocio de drogas y siendo unos grandes capos. Entonces preguntaba que la historia anterior trata de, decía, explicar la situación de Colombia. B, contar la historia de Pablo Escobar. C, plantear las consecuencias del desempleo, ¿cierto? Y D, la historia de Andrés Pastrana, ¿cierto? Pues como nosotros ya sabemos un poquito de contexto, digamos, de la situación esta, nos supimos la historia de que este ciudadano comenzó, digamos, con su primo en un negocio de cigarrillos y después terminó siendo el gran capo de la droga, ¿cierto? Eso llamó Pablo Escobar, pues ya podemos marcar. Y estamos a la segura porque tenemos un contexto de la situación. Es importante el contexto. No dicen en las directivas o no dicen, te vamos a evaluar esto, pero sí lo hacen, digamos, eh, dentro de las preguntas, sí lo hacen. Pero vamos a verificar esto también. Tengan claro esto. Muchachos, siempre van a haber preguntas, o sí, preguntas positivas o negativas, o tareas positivas y tareas negativas. Entonces, ¿qué es? Que a mí me puede preguntar, describa o diga lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, es lo que esté aquí la verdad. Voy a contestar lo verdadero, voy a contestar lo que esté bien, esté bien. Pero si me dicen, no es correcto afirmar que, pues yo no voy a contestar lo que sí es, yo voy a contestar lo que no es verdad, o sea, la mentira, voy a contestar lo contrario de lo que me preguntan. ¿Por qué? Por el no. El no hace que yo cambie todo, que dé la respuesta al revés.
Entonces no voy a dar lo que es, sino lo que no es, lo contrario. Puedo decir, el texto anterior, en el texto anterior es absurdo decir que escribía la historia de. Entonces yo no voy a colocar de Pablo Escobar porque sí escribía, entonces tengo que colocar la que no es, lo que no es. Es una tarea negativa, tarea negativa. Esta es una tarea positiva. Toca tenerla en cuenta, ¿por qué? Porque siempre juegan con esto, con el no, con el no. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Siempre que vayan a responder, tachen ese no, digamos, y acá están las opciones, digamos. A, B, C, bueno, D. Entonces, ¿qué hacen? Coloquen el no aquí, aquí enfrente, el no aquí, para que se acuerden. O sea, está leyendo usted y apenas leyó que es algo negativo, vaya y coloque ese no ahí y termine de leer la frase, termine de leer la pregunta. Después, cuando se vaya a volver, usted tiene el no acá y usted dice, ah, pero es que mire, esta es la que no es. Esta es, ah, no, esta no tiene nada que ver. Entonces, esta es la respuesta. Porque tendemos a hacer eso. A mí me ha pasado hasta acá en clase, me ha pasado, ha sucedido, la verdad. Estamos explicando una pregunta y nos entretenemos en algo, digamos. Estamos aquí en la pregunta del no. Yo me entretengo, digamos, resolviendo algo, o explicando algo, o dando una explicación de algo aquí, y después cuando voy a responder, digo, ah, mira, esta es la que es, y resulta que estoy dando la que es, y me está pidiendo la que no es, la que no es. Entonces, cuando yo voy y verifico, ah, pero es que esta es, pero ah, esta también es, ah, pero esta también es, digo, o sea que si tres son, me está buscando la que no es, y me devuelvo, y sí, mire, era que me estaba pidiendo la que no es. Y hay que tener cuidado con eso, porque los nervios y digamos el afán en el examen, le van a pedir a usted que, o lo van a obligar a usted que responda rápido y usted va a caer en el error de no prestarle atención a este no. Y es lo contrario, la tarea negativa. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto, muchachos, las palabras que absorben todo. Por ejemplo, el solo, pues si nosotros marcamos una respuesta que diga solo, toca verificar bien si de verdad no hay una excepción a esa norma. No hay. Porque si la hay, pues estaríamos equivocados, estaríamos dando una respuesta mal. El todo, el solo, el nada, el siempre, el solamente, el únicamente, el todo. Estas palabras hay que tenerle mucho cuidado, porque nos pueden dañar la respuesta. Mucho cuidado. La mayor parte del tiempo, estas palabras o estas respuestas que están con estas palabras son equivocadas. Casi siempre. Bueno, ¿por qué? Porque a toda regla o a toda norma hay una excepción, hay algo como que se sale de régimen. Entonces, casi siempre terminan siendo estas palabras equivocadas, la respuesta equivocada. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es siempre, hay que mirar bien el contexto. Listo. Bueno, nosotros decíamos que había que tener un contexto, había que verificar y saber cuáles eran los textos discontinuos. Los textos discontinuos pueden ser caricaturas, y para tener contexto de esta situación deberíamos analizar las caricaturas que casi siempre evalúan. Por ejemplo, Mafalda, Matador, Calvin, ¿qué otro? Leo. Estas caricaturas. Propio, porque siempre utilizan esas caricaturas y siempre son caricaturas que le dan muy duro al ejército, al Estado y a la policía sobre todo. ¿Por qué? O sea, los que hacen las preguntas son todos revolucionarios, ¿ok? No, resulta que esta cuestión que utilizan digamos, las personas que hacen caricaturas eh, tiende a ser muy analítico, o el lenguaje que utilizan ellos tiende a ser para que se interprete. A usted lo que le quieren analizar es si usted tiene la interpretación objetiva para unir unas ideas con otras. Y sobre todo cuando tocan temas que tienen que ver, que lo hieren, para ver si usted puede dar algo objetivo, ¿sí? Entonces, si saben que usted está representando algo y se lo ofenden, si usted no
no trata de separar eso, va a responder mal. Y eso es lo que tratan de buscar. ¿Verdad? Además, ¿qué sucede? Que estos muñequitos son muy dados a llevar la línea de ideas liberales y de constitución, de igualdad de todos. Entonces, por eso también tratan de evaluar eso. Entonces, nosotros verificábamos quién era Mafalda, quién era Susanita, quién era Felipe, pero eso ya lo tenemos en una clase, quién era Libertad, quién era Manolito, quién era Calvin, ¿cierto? ¿Y qué utilizaban ellos? Entonces, utilizan la ironía, el sarcasmo y la sátira, ¿cierto? La ironía es, digamos, bueno, la ironía es una frase que resalta algo y que digamos, que trata de herir o trata de ridiculizar algo. Entonces dice, modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. Esa es la ironía, trata de burlarse, trata de ofender, pero diciendo algo contrario, sí, digamos, o tratando de decirlo de otra manera. Esa es la ironía, ¿cierto? Pero la ironía siempre va a tener como algo oculto de ser como un poquitico ofensivo, o sea, como que le da en el punto, ¿cierto? A la persona. Después viene el sarcasmo. Es un dicho irónico, mire que el sarcasmo ya absorbe a la ironía, ¿cierto? Entonces el sarcasmo utiliza una frase irónica y cruel con el que se ridiculiza, humilla o insulta a una persona. Entonces, el sarcasmo tiende a ser muy elaborado, el sarcasmo tiende a ser, digamos, no, pero así no tanto, pero hay personas como que saben llevar una secuencia lógica de las palabras, saben utilizar mucho la lógica proposicional, ¿sí? Y la sátira ya viene siendo un discurso de composición literaria en prosa, o sea, puede utilizar como una forma de hablar, ¿cierto? En que se critican agudamente las costumbres. Pero, por ejemplo, hay caricaturas que utilizan mucho la sátira política, o sea, que tratan de ofender demasiado. ¿Sí? Verificábamos aquí, por ejemplo, el tipo de caricaturas que utilizan ironía y sátira. Por ejemplo, Calvin utiliza mucho la sátira. Mafalda utiliza el sarcasmo y utiliza también la sátira. ¿Sí? Verificábamos aquí. Hicimos un ejemplo. Nosotros hicimos un ejemplo en la clase de escribir aquí lo que era literal, lo que era inferencial, lo que era argumentativo. Lo literal es decir, ahí hay un señor con un kepis, con un uniforme, un palito en la mano, y hay una bolita con punticos, con un kepis, o con un cosito, un gorrito y un palito. Eso era literal. Inferencial es decir, que hay un policía y que hay como una enfermedad con gorrito, que puede ser el COVID. Puede ser el COVID. Argumentativo es que la caricatura se presenta para hacer una semejanza entre ambos, porque de alguna forma no se sabe comportar los policiales. Y son también, digamos, son también agresivos hacia una comunidad. Eso lo hicimos, digamos, el ejemplo. Verificábamos eh, caricaturas de Matador, sobre todo esto. Ya lo hicimos, ya lo verificamos. Hicimos también, estas preguntas que podemos deducir. Vamos a hacer este que es deducir. Me gusta. Entonces, vemos la imagen. Están dos niñas que nosotros ya las tenemos identificadas, que es Mafalda y esta Susanita. Ya sabíamos que Mafalda es muy a la igualdad, a la equidad, a la libertad, al amor, a criticar el machismo, a criticar todo esto, la sociedad, listo. Susanita es un personaje que muestra no mucho intelecto, no mucho intelecto. Susanita tiende a ser racista, tiende a ser elitista, tiende a ser una niña que piensa solamente en los lujos. ¿Eh? Bueno, entonces, dice, cuando sea grande quiero tener muchos vestidos, dice Susanita. Y Mafalda le contesta, y yo mucha cultura. Entonces, podemos deducir que Susanita, vamos a hablar de Susanita, pero deducir, ¿qué es Susanita?
A, tiene muchos vestidos. B, junta sus manos para desear. C, es infeliz. Y D, es materialista. ¿Qué me dicen? ¿Quién me ayuda? Ay. Primero, ¿es positivo o es negativo lo que me quieren pedir? Es una tarea positiva porque no me están diciendo no es correcto, sino me están diciendo se puede deducir, o sea que sí es positiva. Es lo que esté bien de ahí de la imagen. ¿Listo? ¿Es literal o inferencial? Literal. No, ay, pero espere, no vimos las Diferencial, ¿no, profe? inferencial, sí, pero no vimos las palabras, cuáles son inferenciales y cuáles son literales. Creo que me las salté. Bueno, entonces es inferencial, voy a deducir, voy a interpretar, es inferencial. Entonces, si la respuesta me da algo literal, no me sirve. Entonces, Susanita tiene muchos vestidos. Eso prácticamente sería con un poquito literal, pero no. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Por qué? Porque cuando sea grande quiero tener muchos vestidos, o sea que no tiene muchos, tiene poquitos. Eso está incorrecto, esa no es. Y como una tarea positiva es lo que sí es. Listo. Junta sus manos para desear. Eso es literal. Yo la estoy viendo ahí que ella está juntando sus manos. Y si yo la estoy viendo y eso es literal, no me sirve porque la pregunta es inferencial. Mire cómo puede caer. Todo el mundo llega y mira y dice, junta sus manos. Ay, sí, mira, está juntando las manos. Listo, esta es. Y está equivocándose, está errando. Porque no es lo literal, es lo inferencial. ¿Listo? Ahora, C, es infeliz y D, es materialista. Yo digo, profe, que la D, ¿no? Materialista. ¿Materialista? ¿Quién dice que es infeliz? Yo, profe. Es infeliz. Pero, bueno, está muy bien lo que hace. Él está diciendo que es infeliz porque ella quiere tener más vestidos y como no los tiene, pues está siendo infeliz, ¿cierto? Eso es argumentativo. Esa es una respuesta argumentativa, no inferencial. ¿Sí? Porque está dando un punto, una interpretación del caso. Pero no lo está dando con una sola palabra, con decir que es infeliz. Y eso es llevar todo el caso a solución, a término. Y acá esta pregunta no es argumentativa, es inferencial. Profe, pero entonces decir que materialista también es interpretar todo el caso y esto. Sí, no, porque es que acá está escrito, digamos, que ella quiere tener es vestidos de una vez. Está claro que quiere tener vestidos. Yo no estoy interpretando todo eso, sino está claro. Y por decir eso, yo hago semejanza que lo único que le importa a ella es las cosas, directamente. Entonces, sí es más fácil inferir que es materialista. Decir que es infeliz ya es más argumentativo. ¿Sí? Sí, profe, entendido. Listo, vamos a... Esta ya la hicimos, la de la paz, esta de la paz, la de la mamá que no tiene vida, también la hicimos. Vamos a tratar de... Esta de Simón Bolívar, de la frase de Simón Bolívar, también ya lo hicimos. Mire que es una frase nomás y nos lleva a esto, nos lleva a verificar toda esta situación. Pero vamos a adelantarla. Yo tengo un texto por aquí hoy, que ya vimos todo esto. Profe, Señorita. esto, no, la caricatura que, esa, Sí, man. quiero que me la recuerde. Esta la vimos en la clase, entonces era, mire, un hombre sin estudios, coma, o sea, hay una I, ¿cierto? Está uniendo la frase. Es un ser incompleto, o sea que las dos son verdaderas, porque están unidas con la coma. Y si la frase está dada es porque la presentaron que estaba bien. Entonces, un hombre sin estudios es un ser incompleto. De acuerdo con la frase de Simón Bolívar, el ser humano solamente es integral si es de acuerdo con la frase de Simón Bolívar.
Sonaría que es un poquito iliteral, pero hay que verificar un poquito, porque está dando la frase y tengo que interpretarla, tengo que diferenciar, ¿no? Entonces, Bueno, profe, una pregunta. señor, ¿Y esa palabra solamente? ¿dónde está solamente? Hombre, de acuerdo, totalmente de acuerdo, desarrollar. ¿Dónde está solamente? Un hombre sin estudios es un ser incompleto, Simón Bolívar. De acuerdo con la frase de Simón Bolívar, el ser humano solamente es integral, sí. Ah, bueno, sí. Yo le digo que tenga cuidado con la palabra en cuanto a la carga de respuestas, en cuanto a las respuestas, porque la pregunta ya, pues, ya está dada, ya está. Aquí solamente es que tiene que cumplirse siempre lo que dice la frase. Entonces, es solamente integral cuando, porque es que él dice, él lo hace todo cerrado, dice, un hombre sin estudios es un ser incompleto. Él lo dice, algunos hombres sin estudios son incompletos, no. Él dice que todos. Entonces, aquí vuelve a utilizar eso mismo, me dice, el ser humano solamente es integral, sí, pero de acuerdo a la frase de Simón Bolívar. Entonces, A, desarrolla un espíritu aventurero. B, cumple con los deberes sociales. C, es totalmente completo. D, tiene educación. Muchos pueden decir, profe, pues es que mire, ellos me dicen de acuerdo a la frase, ¿cierto? Hay algunos que dicen así, de acuerdo a la frase de Simón Bolívar, ¿cierto? De acuerdo a la frase de Simón Bolívar. Solamente es integral cuando, dice, mire, cuando, cuando es totalmente completo, mire, profe, esto, por ser incompleto, y colocan esta, y no tiene sentido, o sea, podría ser, dice, no, esa porque ahí está, todos tomamos, o casi siempre toman en lo que esté ahí escrito, y lo diferencial no es lo que está escrito ahí, es lo que yo puedo interpretar. Entonces yo puedo cambiar el orden o puedo verificar. Estudios, educación. Y un hombre sin educación es incompleto. Entonces pasémoslo ahora a términos, digamos, normales. Tachamos, tachamos. El sin, un hombre con estudios, o sea, un hombre educado, ¿cierto? Es un ser completo. Es lo mismo, decir que solamente se es integral cuando tiene estudios, cuando es educado. Pero es inferencial. Tengo que acá hacer una semejanza de lo que está ahí. Entonces, mire, vamos a verificar esto. ¿Qué quiere el autor? Evaluar mi comprensión. Esto es lo que lo evaluaron. Si usted podía saber que esto era lo malo, digámoslo así, y que yo acá lo iba a pasar a lo bueno. ¿Sí? Lo malo es que un hombre que no tiene estudios no está completo. Lo bueno es decir que un hombre que es integral tiene educación. Es lo mismo, pero lo pasaron de lo malo a lo bueno. Entonces, le están evaluando la comprensión de la frase. Y si usted puede manejar o cambiarlo. ¿Esto? ¿Cómo? Poniendo una prueba, a prueba mi lógica. Que están poniendo a probar su lógica. ¿Para qué? Para ver si tengo claros los conceptos. ¿Cuáles conceptos? De qué es estudio y qué es educación, que es casi similar, ¿cierto? ¿Qué es incompleto y qué es integral? O sea, que son antónimos. O sea, prácticamente sí, de alguna manera. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí lo ponen sin estudios, lo contrario de sin estudios es con estudios, que es educación, y incompleto, lo contrario de incompleto sería completo o integral, que tiene todo, y aquí está. Esto lo cambia por algo contrario y esto lo cambia por algo contrario. Aquí qué hablaron, lógica. Profe, pero la pregunta está como un poquito enredada. Sí, es un nivel un poquito alto, pero es muy buen ejemplo de que, o sea, cómo hacen para verificar si el estudiante de verdad tiene esas habilidades, si tiene esa destreza de interpretar lo que lee, lo que ve. Entonces, profe, pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué necesito yo saber leer? ¿Para qué necesito yo saber matemática? ¿O para qué necesito yo interpretar, cambiar una cosa por otra? ¿Por qué? Porque usted va a estar en situaciones
situaciones, digamos, de conflicto, y usted necesita cambiarlas a una situación de sana convivencia o de paz, una situación de paz. Entonces usted necesita saber o tener argumentos o saber cambiar palabras para que cambie la situación. Y eso es el trasfondo del examen, el por qué evalúan estas cosas. Es eso, es ver si la persona tiene la capacidad de poder dar soluciones a algo eventual. Ya lo vimos. Bueno, esto también de la Guerra Fría también. Aquí la Guerra Fría se considera un fragmento. Esto ya lo vimos. El huevito, esto. Tengo por aquí un texto que quiero que lo hagamos. Acá. Este es un poquito largo, muchachos, pero no hemos trabajado estos textos. Entonces quiero que veamos otra cosa diferente porque esta clase está grabada, ¿no? Entonces la pueden volver a repetir. Mañana yo envío los nuevos links de todas las clases. Todas las que hemos visto, profe. Sí, de todas las que hemos visto, los nuevos links. ¿Por qué nuevos? Porque hay unos muchachos que no quisieron continuar y pues entonces se cambia el link. Y pues esta información yo trato de que estas clases solamente la veamos los que estamos preparándonos. El que sale pues ya no tiene acceso. Y digamos, y ninguno exterior de acá, porque tienden a veces a regalar los links, no sé por qué lo hacen, pero esto es una competencia y tenemos que estudiar desde aquí, ¿cierto? Igual, mire que nosotros estamos comprometidos de hace meses y algo y algunos no estaban comprometidos. Entonces, tampoco es bueno regalarles eso, ¿cierto? Algunas personas pues yo les colaboro y acá a los que entraron les damos el link, pero a los que no están acá en la capacitación no deberían tener la clase. ¿Listo? Bueno, vamos a tratar de hacer este taller, o sea, para hacer algo nuevo hoy. Un poquito extenso, pero vamos a tratar de hacerlo. Es una lectura. Entonces dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es una pluma, es la semilla de una hierba aventada de acá para allá, que a veces se multiplica y muere en el acto, y a veces asciende a los cielos. Pero si la semilla es buena y es fuerte, es posible que viaje en el camino según su voluntad. Es bueno tratar de recorrer el propio camino y luchar contra el viento. El hombre tiene que morir. Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco antes. ¿Qué es la vida? Decímelo vosotros, oh hombres blancos, que sois sabios, que conocéis los secretos del mundo. Y el mundo... Continúo con la lectura. Entonces, quedamos aquí. Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco antes. ¿Listo? ¿Qué es la vida? Decímelo vosotros, oh hombres blancos. Que hay un muchacho que todavía no entra. Pero ya continuamos. Listo. ¿Qué es la vida? Decímelo vosotros, oh hombres blancos, que sois sabios, que conocéis los secretos del mundo y el mundo de las estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas. Vosotros que transmitéis las palabras desde lejos sin voz. Decímelo, decime, hombres blancos, el secreto de vuestra vida. ¿A dónde va y de dónde viene? No podéis contestar. No lo sabéis. Escuchadme. Yo sí puedo contestar. Venimos de la oscuridad. A la oscuridad vamos. Como un pájaro llevado por la tormenta en la noche. Volamos, salimos de la nada. Nuestras almas se ven por un momento a la luz de la hoguera y gente aquí que regresamos una vez más a la nada. Ese GT es como una unión que utilizan las personas que son raizales, palenqueras, digamos. Es como decir, vea esto, ¿sí? O volví aquí.
¿sí? Déjete aquí, listo. La vida no es nada, la vida lo es todo. Es la mano con la que nos defendemos de la muerte. Es la luciérnaga que brilla en la noche y oscurece por la mañana. Es la pequeña sombra que atraviesa la hierba y se pierde al caer el crepúsculo. Crepúsculo es cuando acaba el atardecer, el solecito va, o cuando el solecito está saliendo también. Bueno, sobre todo es cuando cae, es el crepúsculo. Entonces, esa es la lectura de la vida, ¿listo? Ahora hay unas preguntitas aquí. Como nos decía, aquí dice que hay que encontrarle, mire, dice, expuesto en el texto, identificar sus perspectivas y juicios de valor. Aquí lo dice, que eso van a evaluar, que vamos a verificar los juicios de valor de las frases que están aquí. Son 3 frases, vamos a verificarlas. Entonces dice la primera. Profe, Señorita. digamos, respecto al texto que usted leyó, es un texto argumentativo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Está dando el punto de vista de él, ¿cierto? Y lo está defendiendo. Dice, yo sí puedo decirles, es argumentativo, muy bien. Y mire que trata de ser como un poquito una historia, pero no es un texto narrativo, es argumentativo. Porque dice, no podéis contestar, aquí les dice a ellos, no podéis contestar, vamos a marcar. Dando como una opinión sobre la vida, ¿no? Sí, yo sí puedo contestar, aquí es donde marca claramente que es argumentativo, muy bien, excelente, sí. Está tratando de dar como un significado algo filosófico, ¿cierto? Es un texto argumentativo, trata de convencer qué es la vida. Podríamos decir, bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, acá no dice una cosa que siempre les estoy acostumbrado a decirle que hagan, por lo que estaba llevando pero cuando ustedes estén leyendo, traten de llevar las pistas, porque sobre todo nosotros siempre leemos las preguntas y después vamos al texto y vamos a llevar las pistas así, con un circulito, con una rayita. Vamos a colocar la pista, ¿cierto? Digamos así, o así, marcamos, hacemos una bolita. Y la pista importante que tenemos ahí. Sobre todo, ¿qué, muchachos? ¿Cuáles son las pistas? Sobre todo los personajes, sobre todo las acciones. Sobre todo eso son lo que más marcan. Por ejemplo, aquí podríamos decir que esta palabra de semilla podría ser importante. La palabra de la oscuridad, de la vida y la muerte, son palabras importantes aquí. ¿Listo? Ahora sí a buscar el valor. ¿Qué más podemos decir de texto? Dígame así, digamos, eso es parafrasear, es con mis palabras decir lo que entendí, parafrasear un texto. ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Qué entendimos? Digamos una pregunta. ¿Quién me puedo imaginar yo que fue quien escribió esto? Aunque yo ya les ayudé. ¿Sí? ¿Quién se imagina que escribió el texto? ¿Quién me dice? Camarón. Juan. No, profe, la verdad, no. No. No sé quién decirle quién la creó. Rodrigo. Ah, profe. No se imagina quién. Sí. Bueno, yo lo que puedo identificar es que no es una persona blanca. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Mire aquí. Decímoslo, vosotros. O sea, que yo no estoy metido ahí. Si no dijera, pues nosotros, o así. Vosotros, o hombres blancos. O sea, que no es una persona blanca. ¿Qué otra cosa? Utiliza mire. Jete. Jete. Jete aquí, que regresamos. ¿Verdad? Entonces, lo único que puedo decir que, digamos, es una persona de color, una persona afrodescendiente, palenquero, raizal, que le está hablando a la comunidad blanca. Y está haciendo una cosa, mire. Esto, que sois sabios, diría, ¿será que lo está halagando? Que sois sabios, que conocéis el secreto del mundo y el mundo de las estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas,
vosotros que transmitís las palabras desde lejos sin voz. O sea que, una caricatura de imagen en televisión, ¿cierto? Una película. Decime, hombres blancos, el secreto de la vida, ¿a dónde va y de dónde viene? No podéis contestar. Entonces ahí dice, bueno, lo primero lo estaba halagando diciendo que, usted que sabe hacer tanto, después dice, vos, que tanto hace, vos no podéis contestar, no podéis contestar. Pero dice, tanto que se cree y a la final, nada. ¿Cierto? Aquí eso es como una crítica. Dice, no lo sabéis, escúchame, yo sí lo puedo contestar, aun cuando yo soy afrodescendiente o de color, aun cuando yo soy una persona, puede ser una persona también de bajos recursos, puede ser una persona que no tiene tecnología, puede ser, porque está remarcando eso, de que usted se cree mucho y yo estoy aquí, pero usted no sabe de la vida y yo sí, mire, yo sí le puedo contestar. Venimos de la oscuridad, a la oscuridad volvemos, ¿sí? A la oscuridad vamos, bueno. Como un pájaro llevado por la tormenta en la noche. Es una imagen pues también bonita, ¿no? Un pájaro en medio de una tormenta pues no puede ver por los golpes que le da las gotas y solamente se deja llevar por el viento, ¿no? Y así puede ser una persona. Nace y al final no sabe por qué está ahí, pero bueno, todos vamos al colegio y todos vamos después a trabajar y todos vamos a comprar casa y a tener hijos y morimos, no sabemos. Sí, es como un ejemplo de algo de filosofía, de decir, bueno, ¿por qué lo hace? Simplemente porque es como un pajarito que se deja llevar, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Volamos, salimos de la nada. De repente hubo la fecundación y salimos, ¿cierto? No le pedimos a nadie nacer. Salimos y llegamos aquí y no sabíamos ni por qué. ¿Listo? Nuestras almas se ven por un momento en la luz de la hoguera. Es como decir que todas las almas o todo está atrás en la muerte y de repente nos dan un momento para llegar aquí a este mundo a brillar, a hacer lo que nos toca hacer. Profe, ¿pero qué es lo que nos toca hacer? Eso se lo lleva preguntando mucho el hombre. Se dice que básicamente pues disfrutar o experimentar, poder hacer cosas buenas para poder trascender. Eso esencialmente es, no hacer cosas malas. ¿Esto? ¿Dónde vamos? Como aquí. A la hoguera. Y gente aquí que regresamos. O sea, vivimos en la hoguera, en la luz, un momento, pero volvemos otra vez a la oscuridad, a la muerte, donde estábamos antes. ¿Esto? Una vez más, a la nada. Como lo dice la Biblia también, que polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¿Cierto? La vida no es nada, pero no es todo. Esto está bonito. La vida en sí no es nada, porque ¿qué podemos decir que es la vida? Pero lo es todo, porque sin vida no estaríamos aquí, no podríamos opinar, no podríamos vivirla, sentir. Lo es todo, no es nada y lo es todo. Es la mano con la que nos defendemos de la muerte. Es decir, que la muerte nos está atacando y todos los días la vida o la protección de Dios nos defiende de eso de, espere, todavía no, todavía no voy a devolverme de donde salí, que era de la nada. ¿No? Es una luciérnaga que brilla en la noche y oscurece por la mañana. ¿No? Es la pequeña sombra que atraviesa la hierba y se pierde en el caer del crepúsculo. Como que, o sea, imaginemos también eso, me gusta. Una sombra que simplemente va por un pasto, por un pastizal, y cuando de repente llega allá donde cae el sol y queda la sombra, pues se pierde digamos, vuelve hasta donde salió. O sea que el pasar todos los obstáculos es la vida, pasar todo este momento es la vida. Bueno, está muy bonito. Ahora vamos a mirar las frases para darle un valor. ¿Listo? Me van a ayudar. Entonces, vamos a contestar si es verdadero o es falso. El autor del texto compara la vida con una semilla y una pluma para reflexionar que ésta tiene la posibilidad de surgir a través de un vaivén de posibilidades. ¿Verdadero o falso? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice? Verdadero, profe. ¿Verdadero? ¿Quién otro? ¿Quién más me ayuda?
Bueno, decir que él la compara, esto está bien, listo, bueno. Vamos a ir poco a poco, esto está bien, él la está comparando. Con una semilla la está comparando con una pluma también, ¿cierto? Pero ¿para qué? ¿Por qué lo hace? Ahí ya viene el para qué. Para Para reflexionar, reflexionar. sí estamos reflexionando en el texto, estamos reflexionando. Que se tiene la posibilidad de surgir. Él dice, o sea, venimos de la nada y a la nada volvemos, sí, estamos surgiendo, ¿sí? A través de un vaivén de posibilidades. Él dice que la semilla, si es fuerte, puede afrontar las adversidades, las cosas, y puede surgir, ¿cierto? Él lo dice. Entonces, sí podríamos decir que sí es eso esencialmente. Él está diciendo que la vida es, digamos, bueno, digamos, los científicos lo llaman entropía. ¿Qué es la entropía? Es la cualidad de que hay muchísimas posibilidades y de esas posibilidades se dio algo. Eso es la entropía. Digamos que todos los días, por ejemplo, salimos a la calle y hay la posibilidad de morir atropellados, de morir en un hueco, de morir porque alguien nos estornudó y nos enfermamos, de morir porque nos dio un golpe de calor, de morir porque había un enfrentamiento a tiros y nos pegó una bala. Todos los días hay una posibilidad infinita, pero la entropía suya lo lleva a que todo eso se ha evitado y usted fue y vino a su casa y no le sucedió nada. ¿Listo? Entonces es un vaivén de posibilidades, pero son unas posibilidades que día a día nos está dando la oportunidad de seguir aquí en la luz y no volver a la oscuridad, a donde estábamos antes. Está muy bien, muy bonito. La segunda, cuando el autor da a entender que la vida surge de la oscuridad y sucumbe en ella, plantea que la vida es transitoria. Falso, verdadero. Mm, Verdadero, dice Rodrigo. Yo también digo que es verdadero. Verdadero. También sabe dónde lo dice, que lo dice bonito, que dice que una sombra que va ¿cómo es que lo dice? Bueno, no, ya no me acuerdo, pero que va por todo el camino y que en el crepúsculo vuelve otra vez, o sea, sucumbe allá, se cae allá en el crepúsculo para volver a la oscuridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que comienza aquí y vamos y vamos y vamos y llegamos hasta allá. Es transitoria, ¿cierto? Sí, es verdadero. Muy bien. Las dos son estas dos son verdaderas. Listo, ahora la otra. El texto, en el texto se le pregunta a el hombre blanco sobre el sentido de la vida, porque el autor considera positivamente el hecho de que la civilización occidental se haya empleado se haya empeñado, perdón, se haya empeñado en la búsqueda del conocimiento. Creo que la leí un poquito mal, vamos a volver a leer. En el texto se le pregunta a el hombre blanco sobre el sentido de la vida porque el autor considera positivamente el hecho de que la civilización occidental se haya empeñado en la búsqueda del conocimiento. falso, profe. ¿Falso? ¿Por qué? Verdadero, profe. ¿Verdadero? ¿Por qué? Pues yo lo que tengo entendido pues en la frase dice que al hombre blanco se desempeñó en la búsqueda del conocimiento, solamente al hombre blanco. Vamos a Profe, volver. ahí en el texto narraba que el hombre blanco era el que tenía el conocimiento. De ahí el autor dice que él sí tiene como que la potestad para hablar del tema. Por eso yo digo que es verdadera. Me dio el argumento muy, muy bien, pero bueno, se está confundiendo un poquito en una cosa, ¿sí? Me da el argumento muy bien. Él dice que decime hombre blanco, vos que sabes, o sea, que sabes de allá de las estrellas y que sabes transmitir un mensaje de aquí al otro lado del mundo y que sabe transmitir una idea sin hablar palabras, solamente con figuras, ¿cierto? Que puede hacer tanto, que usted ha logrado tanto, decime el sentido de la vida. Entonces, está bien. Él dice que el conocimiento, todo eso lo tiene, digamos, el hombre blanco. Pero acá hay una cuestión, mire. Dice esto, que positivamente, el hecho de buscar conocimiento. Él le dice que sí tiene conocimiento, pero mire lo que le dice aquí. Un momentico. Acá, volvamos.
Está muy bien el argumento, me gusta, Rodrigo, pero entonces toca verificar que sí demos la respuesta bien. Bueno, le dice, decime vosotros, oh hombre blancos, que sois sabios. Él le dice ahí, son sabios, que conocéis los secretos del mundo. Me está diciendo otra vez que sí sabes. El conocimiento de las estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas. Vosotros que transmitís las palabras desde lejos sin voz. Decime, hombres blancos, el secreto de vuestra vida. Y acá dice, ¿a dónde va y de dónde viene? No podéis contestar. Aquí es donde viene, que no es positivo. Él le dice todo eso y lo halaga, le dice, usted sabe mucho, pero sabe tanto que sabe a nada, ¿cierto? Que sabe tanto que no sabe nada. Él le dice, bueno, usted sabe todas estas cosas, pero no podéis contestar. No lo sabéis. No lo sabéis, tanto que sabe y no sabe esto. Escúchame, yo sí puedo contestar. Venimos de la oscuridad y a la oscuridad volvemos, como un pájaro llevado por la tormenta, ¿de qué? La tormenta en la noche. Entonces, aquí, muy bien, él dice que el hombre blanco es el que tiene conocimiento, pero le dice tanto conocimiento que tiene y no es capaz de contestar esto, entonces el conocimiento que tiene no le sirve para nada. Entonces, todo lo que está aquí está bien, verdadero, pero la palabra positivamente, Cambia todo cambia, porque no es positivo. Él lo dice, pero es negativo. Él le está diciendo tanto que sabe, pero no sabe nada. Entonces, en realidad, lo considera negativo. Aquí sería falso. Esta sería falso. Él sí lo halaga y le dice todo lo que él sabe y la busca y todo, pero lo que le dice es tanto que usted sabe, pero no sabe lo esencial. ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? No sabe eso. Puede hacer todo lo que quiera con el conocimiento, pero no sabe lo esencial. Y yo sí lo sé. Y yo, mire, que podemos decir, que soy negrito, que soy de aquí del campo, yo sí lo sé. Entonces no lo halaga, no lo hace positivamente, sino negativamente. ¿Ves? Bueno, entonces, este era el texto que quería tocar. Este es el que lo traje nuevo hoy. Me gustó. Estaba viendo el texto y me gustó. No traje pues la reseña. ¿Dónde estará? Pongo por acá la reseña de dónde es el texto. Pongo por acá la copia. Porque es importante darle hacia acá está. Es de Henry Reeder. Se llama Las minas del rey Salomón. Entonces, me pareció, es importante, es bonito. Y con esto verificamos lo que dice, digamos, lo que nos quieren evaluar, ¿no? Lo que dice la directiva. Dice, pero va a comprender los planteamientos expuestos en un texto. Este es el texto, ¿listo? Dice, identificar las perspectivas. Y yo identifiqué que era una persona afrodescendiente que veía hacia un lado lo que hacían los blancos, ¿cierto? La perspectiva. Y voy a darle un juicio de valor. ¿A qué? Yo voy a verificar si lo que me dicen aquí es verdadero o es falso. Entonces, las dos primeras eran verdaderas y la última era falsa. Entonces, sí estamos cumpliendo con el estudio, con lo que, digamos, me quiero basar específicamente en el modo en el que me van a evaluar, para que veamos los resultados. Pues sí, lo estamos aplicando de esta manera. Vamos a hacer otro, todavía hay tiempito, vamos a hacer otra aquí, otra que nos parezca interesante, aunque ya esto lo hicimos en otra clase, pero para verificar cómo estamos, ¿cierto? Vamos a mirar. Esto es un texto discontinuo. Esto es un texto discontinuo. Este me puede ayudar Vicky a leerlo. Sí, Vicky. Vicky, Señor, ¿me puede ayudar a leer la caricatura? Haz el favor. ¿ya? Sí. Sí. Nuestro cerebro ha pensado un tema para mi trabajo. ¿Cuál la escribiré? Sí, Sí, que la ¿cierto? escribiré. Siempre vamos a leer así y vamos a ir a la derecha y vamos a volver abajo y a la derecha. Así se leen las caricaturas. Listo. Entonces, escribiré sobre el debate acerca, ¿no? Ahí dice acerca, profe.
Sí, Ay, acerca, ¿cómo? acerca, sí, que se salió un poquito del... Acerca de si los tiranosauros. Ay, no, no, Sí, no entiendo esa palabra. listo, listo. Tiranosaurios. Dinosaurio. Eran temibles. Eran temibles depredadores o desagradables carro- Carroñeros. 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 Ujú. ¿Qué posición defenderás? Creo que eres depredador. ¿Por qué lo dices? Son mucho más geniales de esta manera. Listo. Vamos a mirar bien para cambiar la diapositiva y contestar. Vamos a mirar bien la imagen. Sí, sí, quiero que verifiquen esto. ¿Por qué? De cómo se leen o cómo se enumeran. ¿Por qué? El año pasado se presentó que hicieron una pregunta y decía, así mire, y no tenía nada. Y la pregunta decía, con base a la caricatura número 3 podemos decir tal cosa. Y no tenía número, no tenía nada. Entonces, si uno decía, bueno, pero si está la 1, está la 2, está la 3, está la 4. Y ahí la está embarrando. Así no se leen las caricaturas, ¿cierto? Otro podría decir, no, pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago? ¿Cierto? Pero las caricaturas son esta primero, luego a la derecha. Las que sigan a la derecha. Listo, pueden seguir las que quieran. ¿Listo? Después, cuando terminen aquí, voy abajo a la derecha. A la derecha. Así se lee. Porque si no, habría muchas formas de verificar la caricatura. Sabemos que es un texto discontinuo, pero tiene una forma de leerse. ¿Listo? Vamos a verificar bien la caricatura entonces. Mi poderoso cerebro ha pensado un tema para mi trabajo, dice Calvin. Muy, muy, muy entusiasmado. Y ¿cómo? Se llama Tony, creo. Dice, genial. Listo. Escribiré sobre el debate acerca de si los tiranosaurios eran temibles depredadores o desagradables carroñeros. ¿Qué es carroñeros? Que comen carne putrefacta, ¿sí? Se alimentan de los animalitos muertos. Y temibles depredadores es que ellos cazan. Que ellos van y buscan la presa viva y ellos mismos lo cazan, depredadores. Entonces acá hay dos comparaciones. Uno, que ellos consumen su alimento y lo asesinan, y otro que ya encuentran el cadáver y se lo comen, ¿cierto? Dice, entonces Tom dice abajo, ¿qué posición defenderás? Esa pregunta. Definitivamente una palabra fuerte, o sea, solo eso. Definitivamente creo que eran temibles depredadores. Dice, ¿por qué lo dices? Pues no haría ninguna prueba. ¿Por qué lo dices? Son mucho más geniales de esta manera. Te lo dice simplemente porque le gustaría ver que los dinosaurios, bueno, aquí, dinosaurios, una bolita así, que los dinosaurios sí cazan, que los dinosaurios son salvajes, que son fuertes, que son geniales. ¿Listo? Ahora vamos a verificar las preguntas, a ver cómo nos va la pregunta. Sí. El niño afirma que los tiranosaurios son depredadores, ¿por qué? Afirma, es literal, más o menos. Bueno, en algún sentido. ¿Por qué? Así son más temibles, así son, porque no son carroñeros, así son más geniales, cazan presas. ¿Por qué cazan presas? ¿Quién me contesta? La A, profe. ¿Que son más temibles? Puede ser. La ponemos. Es la segunda. Mire. Debate si los tiranosaurios eran temibles depredadores. ¿Cierto? Y acá abajo dices,
porque eran más geniales, porque ser depredador es más genial. Entonces hay una controversia, ¿cierto? Una controversia. Pero vamos a verificar una Profe, ¿me cosa. deja ver la La pregunta, tercera también dice, la tercera también dice que son por definitivos. favor? El niño Yo digo que afirma la C. que los tiranosaurios son depredadores, ¿por qué? Así son más geniales. Pero mire verá la tercera imagen, ¿qué es lo que dice? Definitivamente creo que eran temibles depredadores, porque era más temible. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, mira, acá están los temibles. Bueno, vamos a descartar las que no son, las que no son. ¿Listo? Cazan La B no presas. es. La B, ¿no? Porque no son No es. carroñeros, pues, o sea, se entiende que si son depredadores, pues no son carroñeros, pero no era por eso. ¿Cierto? Cazan presas. Cazan presas, pero eso es como argumentativo, ya lo estamos armando. No está ahí semejante. Estoy más argumentativo, ¿cierto? ¿Son más temibles o así son más geniales? Yo me quedo con La la A, C. Con la C porque me la sé. igual con la A. No, yo con la Yo con la C. Listo. Vamos a apostar. Vamos a mirar. Entonces, lo que sucede es que toca mirar la pregunta si es afirmativa o si es literal o si es inferencial. ¿Cierto? Porque mire, temibles depredadores. Esto sería literal, ¿cierto? Y decir, son geniales porque son, ¿dónde está? Porque son depredadores, ¿cierto? Esto sería inferencial, que estoy armando aquí, estoy armando aquí. Ujú. Pero la pregunta es, la pregunta aquí, la pregunta aquí es lo que piensa el niño, ¿cierto? El niño afirma que los tiranosaurios son, o sea que esto me está buscando que yo dé lo que está o lo que yo entiendo, Pero vea que él siempre está diciendo que son afirmando que los temibles. dinosaurios son temibles. Sí. Pero entonces, si dijéramos de la caricatura, así mire, de la caricatura se puede afirmar que los tiranosaurios son, ¿cierto? O, digamos, la idea que defendía Calvin era que los tiranosaurios son. Estas son dos preguntas literales. Pero lo que dice aquí es, verifíqueme lo que piensa el niño. Verifíqueme lo que piensa el niño y deme una, digamos, una comprensión de lo que él está diciendo. Entonces, aun cuando muestra siempre la palabra temibles como en 4 oportunidades, pero como en 3. Vamos a verificarlo. Aun cuando muestra, digamos aquí, dice que son temibles, acá dice definitivamente que son temibles, ¿cierto? Y ahí no está diciendo que son geniales, está diciendo que son mucho más geniales de esa manera, si son de esa manera nomás. Por eso. Entonces, es el por qué. Acá no vamos a contestar sino el por qué él dice eso. O por qué él quiere afirmar eso. ¿Sí? La A, profe. Yo digo que la C. Sí. Él defendía que eran temibles depredadores. Pero él defendía que eran temibles depredadores, ¿por qué? El por qué eran mucho más geniales así.
¿Por qué hago esta pregunta? Porque todos van a verificar que decía temible depredadores y se van a ir por aquí, por lo literal, ¿cierto? Además, porque esta palabra afirmar tiene que ver mucho con lo literal. Pero aquí me están diciendo lo que piensa el niño, no el texto, sino el niño. O sea, que me están llevando a la mente el niño. Cuando yo tengo que preparar una respuesta, es inferencial o argumentativo. Cuando yo doy la respuesta a lo que está ahí, es literal. Entonces, la respuesta aquí, y está muy bien lo que hace Juan, él hace. Y está muy bien lo que hace Juan, y me gusta porque defiende y está muy bien. Y está hasta argumentado, mire, es que acá dice, acá dice, acá dice, está bien, bien, bien. Pero el problema es verificar esto. ¿Qué es lo que me quieren evaluar? ¿Qué es lo que me quieren preguntar? Entonces, lo que le quieren preguntar no es que diga lo que está en el texto, es que usted pueda comprender por qué está haciendo eso el niño, por qué está afirmando eso. ¿Por qué? Mire, y acá le meten el por qué, mire. ¿Por qué? Entonces, cuando es un por qué, Yo sigo diciendo que la profe. sí, pero mire, yo le voy a mostrar, Porque a lo que yo también está, profe. El niño afirma que los tiranosaurios son depredadores. ¿Por qué? Él está viendo el por qué, no Es porque que se lo llamen último. niños. Y aquí, tenemos esta imagen. Pues sí me entendió lo que dije, profe. Sí, claro, yo sí. Pero entonces Yo- usted está diciendo es que siempre que fuera depredador va a ser temible. Sí, está muy bien, está muy bien. Pero la intención de él no es decir que siempre que sea, sino la intención es que ya sabemos que es temible cuando es depredador, pero yo quiero ponerlo así es porque yo quiero que sea la machera. Le está buscando el por qué, no el qué. Usted está buscando el qué, o sea, que ellos son depredadores, que son temibles porque son depredadores. Está ahí. Pero estamos buscando es el por qué del niño, el por qué del niño. ¿Sí? Entonces, el qué o el quién o el cuándo o el dónde es literal. Entonces, la respuesta, si fuera literal, es la que usted dice y estaría bien. Es muy bien y está bien. Es una respuesta buena, pero en literal. Y acá lo hacen confuso porque me están preguntando lo que piensa el niño y lo hace inferencial. Entonces, en lo inferencial es el por qué, sería porque son más geniales. Es una pregunta difícil, es buena, es buena. Y sobre todo difícil porque hay tres respuestas correctas. Hay tres, ¿cierto? Tres, vamos a buscarla. Hay tres respuestas que son correctas. Pero, otro me podría decir, profe, pero es que ellos son temibles, depredadores, es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, la cuestión es porque ellos cazan sus presas. Y es una respuesta correcta, pero es argumentativa. Esta es una respuesta correcta, pero es literal. Esta es una respuesta correcta, pero es inferencial. Y son depredadores porque no son carroñeros, podría ser también correcto, podría ser correcto, pero sería argumentativo. Sí. Gané. Las, pero lo importante no es ganar o perder, es entender qué es inferencial y qué es literal. Porque no importa que perdamos hoy aquí la pregunta, pero si sabemos que, o sea, cómo me están evaluando, ya voy a estar preparado. ¿Cierto? Mire, lo que sucede aquí es esto, que me ponen aquí. El niño afirma, o sea, es la intención del niño, no de la viñeta. Es el por qué, el por qué. ¿Por qué esto? No es, porque siempre lo ponen temibles depredadores, ¿cierto? Temibles, porque son temibles. Pero uno dice, pues son depredadores porque son temibles. Sí, pero el niño mismo lo explica que al ser temibles, o sea, no se le quita, al ser temibles, son más geniales. Geniales. Esa es la situación. Y sí crea controversia. Uno dice, pues, no, es que, profe, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Sí, pero el sentido es el buscar
¿qué es lo que me quieren evaluar? Y lo que me quieren evaluar es el por qué, mire, el por qué de la situación. ¿Por qué? Profe, pero es que son temibles, son depredadores porque son temibles. Lo temible es una consecuencia de ser depredador, pero él no lo coloca por ese motivo, él lo coloca porque, o esa no es la explicación que él da que son geniales porque son así, porque son eh, temibles, pero la explicación que él da o en la cabeza de él está que va a explicar es porque son geniales. Queda como un sin sabor, ¿cierto? Ah, bueno, sí, queda un sin sabor, yo No. sé, pero, pero así es. Es buscar si es literal o es inferencial. Listo, vamos a mirar otra preguntita, todavía queda tiempito. Con un buen abogado cuadra ese caso, profe. Sí, 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 sí. No, y por ejemplo, la pregunta del boxeador y del obispo y el ateo, el filósofo. Todavía hay compañeros que uno les dice que era esa la respuesta y ya ha pasado un año, 2 años de esa pregunta y todavía pelean, discuten por eso. No, pero usted cómo va a decir, me decía un compañero un día y pobrecito casi le da pero usted cómo va a decir que es un filósofo, ¿a dónde le sale que es un filósofo si ahí no hay nada? Yo le decía, no, ahí no hay nada, pero es que es una pregunta diferencial. Entonces no es lo que esté ahí, es lo que uno interprete. Y esa pregunta todavía crea controversia. La voy a traer, se la voy a mostrar. Y es así, todavía muestra eso. Miramos, miremos esta es buena. Entonces dice, este es Nicolás Maquiavelo, es un gran filósofo, tiene muchas frases muy bonitas, pero ha sido identificado solamente por el fin justifica los medios. Ha sido solamente encasillado ahí que es malo, pero en realidad no. Listo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden. Alguien, bueno, vamos a terminar. Creo que de pronto algunos tienen que ir a las 10, pero vamos a terminar. Entonces dice, los hombres juzgan más, bueno, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Para el filósofo, comprender lo que se ve es posible gracias a. Entonces, es una pregunta literal, inferencial, argumentativa. Argumentativa no, profe. ¿No? Bueno, inferencial o literal. Me corché. Uh-huh. Vicky, vamos a ver si. Vicky, Espere, profe, ya le contesto. listo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Para el filósofo, comprender lo que se ve es posible gracias a. La B. Profe, Señor. vamos a ver para ver si me voy por inferencial y me voy por la C, el juicio. Bueno, ¿por qué inferencial? Bueno, listo. La intención no era esa, la intención era que contestara, pero bueno. ¿Tú lo escuchó, profe? Sí, yo le escuché y está bien todo, pero entonces quiero preguntarle por qué identificó que era inferencial. Porque dice, para el filósofo comprender lo que se ve es posible gracias a él. Pero, o sea, es lo que yo pienso, mi opinión. Bueno, es la interpretación de lo que él está diciendo, ¿cierto? O sea, el pensamiento de él. Entonces no es literal.
Además no dice, ¿se puede afirmar qué? O es correcto decir qué, no. Es gracias a lo que dijo él, o digamos, o lo que piensa el filósofo, yo voy a determinar algo. Entonces sí es inferencial, puede ser inferencial. Entonces, mire lo que juega fundamental, el papel fundamental de identificar si es literal o es inferencial. ¿Por qué? Pero sucede esto. Vamos a tratar de hacerlo acá. Sucede esta cuestión. Que si yo digo que esto es literal, entonces literal es lo que esté ahí, ¿cierto? Los ojos. La inteligencia. Los hombres. El juicio. ¿Dónde está el juicio? No está por ningún lado. Me decía un compañero un día, pero ¿cómo va a contestar algo que no está ni por ningún lado? Sí, pero es que lo están mandando a usted a interpretar. Pero, ¿qué le están evaluando ahí? Un poquito el contexto. O sea, si usted sabe un poquito del tema, el contexto. Otro, si usted puede dar juicio de valor. Otro, si usted sabe identificar el tipo de texto y el tipo de pregunta. ¿Qué otra cosa le están evaluando ahí? Vamos a mirar acá de lo que dice. Dice, puede recolectar la información de varios textos, construir un sentido. Entonces, estamos construyendo un sentido. Estamos interpretando, analizando. Entonces, yo analicé y verifiqué que era inferencial, y al ser inferencial, tengo 3 literales, que de entradita ese hombre pues no sonaría, ¿no? No sonaría. Digamos, decir, ¿qué otra cosa pueden hacer ustedes? Pueden unir. Entonces, comprender lo que se ve es posible gracias a los ojos. Comprender lo que se ve, pero entonces, mire, si decíamos eso, estamos en contravía con lo que él está diciendo, ¿cierto? Decir esto, mire, comprender lo que se ve es posible gracias a los ojos. Y acá está diciendo que no comprendemos gracias a los ojos, sino a la inteligencia. Entonces, está en contravía de lo que estamos diciendo ahí. Ahora vamos a unir el otro. Comprender lo que se ve es posible gracias a la inteligencia. Bueno, sí tiene sentido, porque él lo está diciendo acá, que es gracias a la inteligencia. Pero está diciendo que en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Entonces tampoco tendría mucho énfasis en eso. Sí, pero, y además es literal. Bueno, ahora el otro. Comprender lo que se ve es posible gracias al juicio. Profe, ¿por qué? Porque no es gracias a los ojos, sino es gracias a poder interpretar, a poder darle un valor a las cosas, de verdadero o falso, o sea, tener un juicio. Sí, estaría bien. Y el otro, mire el otro. Comprender lo que se ve es posible gracias a los hombres, ¿no? Porque está diciendo que los hombres en general no pueden juzgar, no pueden hacer las cosas, ¿no? Juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos pueden comprender. Y acá viene importante esto, comprender. Para poder comprender hay que tener un juicio. ¿Y qué es tener un juicio? Saber del tema y saber balancear si es verdadero o es falso. Eso es tener un juicio. Darle un valor. La respuesta correcta aquí es esa, la C. Sí, es la C. Rodrigo ganó. 2-0 ahí en una sola. Sí. Bueno, muchachos, yo creo que aquí sí los debo ya descansar. Mañana vemos otro temita. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Un gusto. Nos vemos mañana. Gracias. Aunque no perdí ninguna. Vea que perdí todas. Oh, Rodrigo. Profe, muchas gracias, que tengan unas muy buenas noches. Listo, igualmente. Dios los bendiga, los proteja. Hasta luego, hasta mañana. Bueno, profe, chao, nos vemos entonces mañana si Dios quiere. Que tenga una feliz noche. Gracias, chao.